Joacina, Cayajía, Pichaucota, Licaucota. Marimal, Compuche, Ayin, Puncha, Ituco, Cancunapaj. Cunamas, Tajilaya, Cuyayanaja. Camisaraki, Gilata, Cuyacanaca. Arojanui, Coruata, Atoa. Buenos días. Saludamos a todas y a todos los invitados presentes, profesionales, funcionarios del Ministerio de Educación, académicos, a los educadores tradicionales, a las asociaciones y comunidades indígenas que nos están acompañando. Saludamos también de forma muy especial, como les había mencionado, a los educadores tradicionales y a todos quienes están conectados a nivel nacional e internacional. Les damos la bienvenida al tercer webinar del ciclo de webinars de fortalecimiento lingüístico y cultural para la implementación de la nueva asignatura, que se desarrolla entre mayo y agosto de este año 2022 en el marco de la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales de primero a sexto básico. El objetivo del ciclo de webinars es resignificar el concepto de comunidad educativa en comunidad educativa intercultural y poner en valor, posicionar y fortalecer el rol de los educadores tradicionales y sus saberes propios en la construcción de dicha comunidad. Este tercer webinar tiene el objetivo de reflexionar sobre la pedagogía propia y los recursos didácticos no convencionales de los pueblos originarios que utilizan los educadores tradicionales en el desarrollo de su quehacer para transmitir la lengua y cultura de su pueblo. En la actualidad se viene trabajando el sector y estamos en proceso de implementar la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales en 1.357 establecimientos educacionales y con más de 1.200 educadores tradicionales en los 4 pueblos con lengua vigente, 2 pueblos con lengua en peligro extremo de desplazamiento y 3 en situación de lengua dormida. La proyección es que todos los pueblos tengan acceso a la educación intercultural bilingüe pertinente y una interculturalidad para todos que propicie el bienestar social y cultural y el buen vivir de las futuras generaciones. Además, las actividades del PIB de Mineduc están enmarcadas en el contexto del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo, desde ahora este año 2022 al 2032, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el fin de llamar la atención sobre la difícil situación de muchas lenguas indígenas y movilizar a las partes interesadas y los recursos para su preservación, revitalización y promoción. De esta forma garantizar el derecho a sus lenguas e integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo. A continuación, la jefa de la División de Educación General, de la DEG, del Ministerio de Educación, la señora Daniela Heroles, destacará esta actividad tan importante para la educación con pertinencia de los pueblos originarios. Hola, muy buenos días, un gusto saludarles y poder acompañarles en este tercer webinar. Tuve la posibilidad de acompañarles, aunque sea un ratito, en los 2 anteriores. Es un gusto desde la División de Educación General poder contar con estos espacios de reflexión y de formación que permiten ir fortaleciendo el desarrollo y la implementación de la nueva asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales y contribuir al fortalecimiento lingüístico. Estamos acompañando de esta forma este proceso de implementación por este proceso que ha ido creciendo y fortaleciéndose ya con la incorporación de más de 1.300 establecimientos educativos, con 1.200 educadoras y educadores tradicionales, en los 4 pueblos con lengua vigente, en los 2 pueblos con lengua en peligro de desplazamiento y con los 3 en situación de lengua dormida. Y es entonces una prioridad para nosotros seguir impulsando estos espacios de desarrollo y de formación para que la nueva asignatura pueda llegar a todos los centros educativos, de modo de seguir fortaleciendo y avanzando en el desarrollo de la interculturalidad en nuestros procesos educativos.
en el contexto también del Plan de Reactivación Educativa Integral que estamos implementando, con énfasis en su enfoque territorial y aprendizajes situados. Se realiza este tercer webinar con este tema tan relevante sobre la pedagogía y los recursos didácticos propios de los pueblos originarios. Agradecemos al expositor Ernesto Huenchulaf, que nos va a acompañar con su exposición y que va a permitir entonces abrir este espacio de reflexión entre todos los participantes. Los pueblos originarios poseen una forma de enseñar y de profundizar en sus saberes, conocimientos, principios, memoria, que se transmite de generación en generación desde los actores relevantes de la comunidad, y por eso es tan importante que esta pedagogía y estos recursos didácticos se puedan poner al servicio no solo de la implementación de la asignatura, sino también de aprendizajes que otros docentes pueden desarrollar a partir también del encuentro y del trabajo colaborativo con las y los educadores tradicionales. Así que esperamos que sea una muy buena mañana de reflexión. Yo lamentablemente los voy a poder acompañar solo un ratito por otras actividades, pero que sea una muy buena instancia de trabajo conjunto y de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la señora Daniela Erore, a la jefa de la División de Educación General. Muchas gracias por acompañarnos, por sus palabras, y a continuación les explicaré la modalidad de la presentación, que será la siguiente. Hoy primero queremos compartir con usted el tercer webinar, llamado Conocimiento de la Pedagogía Propia y Recursos Didácticos No Convencionales de los Pueblos Originarios, que es parte del ciclo Fortalecimiento Lingüístico y Cultural para la implementación de la nueva asignatura que estamos realizando este año 2022. La modalidad del webinar que hoy tenemos programado será con la participación del profesor don Ernesto Jerónimo Huenchulaf Cayuqueo, quien es portador del conocimiento ancestral, es una autoridad ancestral, y del rol del Lonco Guillatufe del Rewe del Los Mapu Rañintuleufu, de la comuna de Nueva Imperial. Además de ser una autoridad ancestral, es profesor de Educación General Básica con el grado de licenciado en Educación de la Universidad Arturo Prat, cuyas condiciones formativas le ha permitido tener una visión endógena de la cultura mapuche y su sistema educativo, y además conocer y comprender el sistema cultural y educativo tradicional chileno occidental, condiciones que facilita y aproxima a tener una visión práctica de vida intercultural. Por lo tanto, don Ernesto, igual agradecemos su tiempo, todos sus conocimientos, con mucho respeto, al ser una autoridad. Agradecemos, y bueno, la participación de don Ernesto tendrá alrededor entre unos 35 a 40 minutos. Mientras se expone el profesor, pueden ustedes registrar todos sus comentarios y preguntas con su respectiva identificación, o sea, con su nombre, de dónde son, en el chat del webinar. Desde ahí hay una persona encargada de operaciones que va a recopilar todas las preguntas, los comentarios, y la hará llegar, en este caso, a don Ernesto, que yo voy a moderar. Por los tiempos acotados no se admitirá preguntas en forma directa. O sea, me refiero, no vamos a permitir que puedan ustedes tener una relación por micrófono, porque tenemos, como les digo, tiempos muy acotados. Así que agradecemos su comprensión. Todo va a ser la comunicación vía el chat. Así que ahora a continuación, don Ernesto Huenchulaf tiene todo el tiempo. Gracias. Está muteado don Ernesto. Está silenciado. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Gracias. Todo. Mari Compuche, Mari Pupeñi, Pulamien, Compuche, Alquinto Lelu, Alquinto Nielu, te vachi Hugo Feula, te vachi Cacho Pañi en el meo. Huelu, Peler
Peler que el moniel fachante, inchin cafe mochi chican, ngenefe yinte fachi sumuta en Tram Kawal. Ya me presentaron, soy de Ernesto Buenchulá, Raín Tulopo, Piñeyi Mapu, fachante chican en Tram Kayan, en Tuan Chiñi, Chumochiñi, Ngenes van fiel, te fachi sumu, te kishuta in kimon, Chumochiñi Luken, ta in kimon in chin, ta in Mapuchen en Meo, Lucafe machi, Chumochiñi Amulen, te fachi sumu, Fanten Meo, Terwela en a sumu, y Fimeo, Faula, Caleto y Mongen, Walu, Chumochiñi Amuler Pun, Ka Chumochiñi Jenny Pun y sumu, te fa pu tuchita ulkimun pelu chilcatu erucameo. Confichi sumu Antoine, teñe Chalín Lemoria, pia fin compuche al título lu, cacho pa Timón, Melelu, a los Peñas, a las Lamienes, a los hermanos de las otras culturas, de los otros pueblos que están hoy día conectados. Me gustaría saludarlos a todos en su idioma, pero todavía no he logrado eso. Espero en un tiempo no muy lejano poder hacerlo, ¿ya? Pero de todas maneras, con mucho respeto, le envío mis señales desde mi piuque, desde mi corazón, desde mi sentimiento, un saludo muy cordial a todos los pueblos conectados hoy día, representantes de los otros pueblos. Así es que voy a comenzar. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que alcance el tiempo, porque en realidad ya me van quedando un poco más de 20 minutos nomás. Amulepe, por favor, la presentación. ¿Quién está manipulando eso? Ya. Bueno, como dice la presentación, dice que los contenidos de esta ponencia que se presenta a continuación se basan de mi experiencia como portador del conocimiento ancestral en mi condición de Loncon y Etufe. Ya. De mi experiencia laboral como docente de lengua y cultura mapuche, además como investigador del conocimiento cultural y lingüístico del pueblo mapuche, y por último del proceso de consultoría, un trabajo último que todavía estoy haciendo, sobre el diseño de implementación de una estrategia regional de trabajo en redes de educadores tradicionales y profesores de IB. Para elaborar recursos didácticos complementarios en el nivel del pueblo mapuche. Este es un trabajo, un proyecto que está desarrollando hoy día el Ministerio de Educación, dirigido hacia los educadores tradicionales, donde yo tengo la posibilidad todavía, porque todavía no entrego los informes finales, de ser el consultor, digamos, de este trabajo para el pueblo mapuche. Así es que un saludo a todos los peñis que me están viendo, los educadores tradicionales, con los cuales estuve trabajando, los cargados de comunales de IB, todos los peñas y las lamienes que en algún momento estuvimos conversando en su respectivo comuna, colegio, provincia, región. Piñef, Tamari, Mari, Pupeñi, Pulamí. Amulepe, la otra. Continuemos con ya. Bueno, mi presentación tiene 3 ámbitos. Uno que es la característica transversales a todos los pueblos originarios sobre la propia pedagogía, es decir, los contenidos, métodos, fines y principios que forman parte de los pueblos originarios de la formación de sus niños y niñas. ¿Ya? La otra. Avancemos. Ya. En primer lugar, voy a referirme todo el desarrollo, digamos, de este tema, de este ámbito, se va a basar en lo que conozco, en lo que he investigado y en lo que los culoncos me transmiten desde el conocimiento nuestro como mapuche. Espero que cada una de estas visiones, de este equimón, de estos conocimientos,
pueda también de alguna manera representar la realidad también de los otros pueblos originarios. Y creo que va a ser así porque los pueblos originarios tenemos muchas cosas en común, tenemos un mismo sustento tal vez ideológico, espiritual y de una concepción de vida que es común para todos nosotros. Así es que espero de que le vaya haciendo sentido lo que yo vaya diciendo y después en los comentarios que puedan realizar puedan decir si fue así o no fue así. Así es que eso antes de comenzar. ¿Me puede volver a la presentación anterior, por favor? Ya. Dice aquí, como entrada, dice, cada ser humano va desarrollándose desde sus propias realidades, contexto y condiciones. Las edades no tienen mucho que ver con el grado de madurez del Che. O sea, aquí el Kimón en nuestra cultura puede llegar desde antes que uno nazca, ¿no? Se dice de que nosotros tenemos un Tubún, tenemos un Quepán, un Quepalme, un Quempeñ, desde donde proviene, digamos, provenimos en tanto genéticamente, pero también el Kimón también se hereda a través de esos entes, digamos, que forman parte de nuestra existencia, ¿ya? Y ahí tiene sentido, por ejemplo, el Tubún, el Quepán. Pemechi Quepañé, Pemechi Quepañé, Pemechi el Ñey Tufá, Pemechi Tuguñé y todo eso para la gente mapuche que están escuchando. Todas estas reflexiones, digamos, han sido cortadas, digamos, por distintos actores, por distintos peñis, lamienes, loncos, chaquechi, que de alguna manera han entregado sus conocimientos y que nosotros lo hemos ido acomodando, ordenando, y se basa en un trabajo que nosotros hicimos con la Lamien Ingrid, cuando estábamos en la Corporación Mapuche Nehuen. La otra presentación, avancemos. Eso, gracias. Ya, nosotros los mapuches tenemos nuestro espacio educativo, familiar y comunitario. Ahí se da todo el tema, digamos, de la transmisión del conocimiento. En su ruca, en la ruca, Lilapingueca, Huellín, o sea, los espacios de la habitación, los espacios internos, externos, donde está la habitación, el hogar de cada familia, de cada mapuche, ¿no? Ahí en esos espacios está la socialización primaria de la persona mapuche, ¿ya? En los rucahues, tiene distintos nombres, rucahues, distintos espacios, son distintos niveles de espacio, dimensiones de espacio, los que aparecen ahí, todos los nombres que aparecen ahí. Rucahuel, el Fun, Wincul, Mahuiza, Leufu, Leufu sería río, Lapien, mar, Menoco serían los pantanos, ¿no es cierto? Lil, la zanja, no sé qué nombre puede recibir el Huicazugún, Chanquín, que serían las islas que están que se establecen, digamos, en las orillas, en las cuencas del río, Quechahue, lugares donde se trabaja, Tucucahue, lugar donde se realiza el trabajo de hortaliza, Palihue, donde se juega el palín, Iyatúe, donde se realiza Iyatún, el Uguén, lugares donde se hace el Uguén, las despedidas de los féretros, de los muertos, entre otros, muchos otros lugares. Son los espacios educativos que nosotros tenemos para ir sociabilizando a nuestro Inachempelo, a los niños, ¿ya? Los agentes, bueno, chao, papá, ñuque, mamá, laco, abuelo, cucu, abuela, abuelo paterno, abuela materna, chesqui, chuchu, maye, palú, están todos los cuatro abuelos, o sea, los abuelos, por tanto, ascendencia del papá como mamá ahí,
pero principalmente en la entrega del conocimiento o del NELAM, de la identidad, del ser, de sus generaciones de reemplazo, la responsabilidad mayor la tiene los abuelos paternos, el abuelo paterno, la abuela paterna. No tanto así los chesky y los chuchu, que son los abuelos maternos, porque se supone que el niño nace y crece en la tierra, o el espacio, o el territorio donde vive el padre. Y la madre llega a ese espacio, por lo tanto ya los abuelos quedan en su propio espacio, los abuelos maternos, por lo tanto es por eso tal vez que no tienen mucha responsabilidad en la orientación y en la entrega del conocimiento de sus nietos. No así, no son ajenos a eso, entregando otro tipo de conocimiento y principios, digamos, de vida, ¿ya? Entonces, esa es un poco, digamos, la diferencia que hay ahí. También están los loncos, los machis, machife, tayilfe, palife, ayecafe, collón. Ahora están los quimeltuchefes y los educadores tradicionales, ¿no? Eso apareció ahora en estos últimos 20 años, tal vez, ¿ya? Que hoy día aparece esta otra figura, digamos, agentes educativos, ¿ya? La metodología de nuestro mapuche Quiman, Will Quiman, el Conel Tunzungu como principal, ¿no? Conel Tunzungu Meo, como el aprender haciendo, el involucramiento activo del proceso de aprendizaje. Hay un principio que dice, Conizu Gumeo Tache Peimeo Kimi, Re al Quinto Yaulu, Re al Quinto Yaulu, Kimblay Chumechi ni Seuman y Ken Chumechi ni Pakien Sumu. ¿Ya? Solamente llega al proceso de la información, pero no del saber, ¿ya? Reimabueni Sumu. Los niños, los espacios educativos del Reimabuen Sumu serían las posibilidades que tiene donde aprender. Por lo general, donde se aprende mucho es en el Satún, el Niyatuyma, el Lutu. Todo esto tiene que ver con los procesos de sanación donde participa la machi, ¿no? Y la familia, los Sumu Machifes, los Tayilfes, los Yegelfes, los Ñancán, y muchos otros agentes más, ¿ya? Y en este contexto del Satún, del Niyatún, del Niyatuyma, del Ulutu, como Huerquén también. El Huerquén sería cuando los niños ya a una cierta edad le dan responsabilidades de que lleven y traigan mensajes, ¿no? Donde le transmiten la lengua y le dicen, dígalo de esta manera cuando llegue a la casa, y lo que le digan allá lo viene a transmitir de la misma forma. Entonces ahí hay un desarrollo de la habilidad, digamos, de la memoria y de la lengua y también del esquimón, digamos, entenderlo, transmitir el mensaje de acuerdo a un contexto. Cuyin Camañ, estos son cuando es niño uno, la actividad que realizamos es cuidar los animales. Yo creo que esto es una actividad compartida por todos los pueblos. Ruca Camañ, el hacerse responsable, dándole responsabilidades de que cuiden la casa mientras los mayores no están, ¿no? O sea, ausentes. Reimañi Filquexao, o sea, en participar en todos los trabajos de la familia de la casa, ¿ya? Aquí donde hay algo especial en la crianza de los niños mapuche, que no se ve el trabajo como un abuso laboral, como desde la otra perspectiva, ¿no? Acá son parte de un todo y colaboran y participan, y en la medida que participan van aprendiendo, van desarrollando distintas habilidades. A Reto Fillem también se le manda en esta sociedad solidaria a conseguir, si hay algo que falta en la casa, se va a conseguir al vecino, y ahí los niños cumplen esa función de ir a conseguir algo
y llevar el mensaje, volver con lo que se le encomendó. El Ngurkan también, el Ngurkan, Zapin, Wizun, todas estas son actividades de manualidades que los niños participan junto a sus mayores en la familia. En Chamkawun, las conversaciones, ¿ya? En el Amtun Sungun, los consejos que van recibiendo, el Aukantun Sungun, los juegos, distintos juegos que desarrollan, y nada que Yuk Meo, el ayudar a trabajar, ir aprendiendo en la práctica, digamos, de los trabajos. Cuando los niños son chiquititos, por ejemplo, me acuerdo cuando íbamos a limpiar, a desmalezar los porotos, yo tenía un asadón chiquitito que me tenía mi papá, y con eso yo iba a ayudarle a porcar porotos. Claro, arranqué muchas matas de poroto y me lleva hasta retar, pero bueno, está en un proceso, ¿no? Eso sucede. La otra diapo, por favor. Avancemos con la otra. Avancemos con la otra diapo. Ya. Bueno, aquí está el tema, digamos, de la oralidad, del sungún, del idioma, del mapuzungún. La oralidad, que podríamos decir de que la oralidad lo podríamos definir como el auquín sungún, porque son los sonidos que emite uno, no solamente las personas, sino que aquí vamos a entrar al ámbito, digamos, de los espacios igual. Chilca, la ideografía de las cosas, por ejemplo, Chilca, hoy día se concibe la chilca como escribir, como leer, pero la chilca también se usa, por ejemplo, para señalar los animales. Por ejemplo, los corderos se le corta de una manera la oreja, y eso indica de que el cordero es dueño, o el dueño de ese cordero es de tal o familia o de tal persona. ¿Ya? Hay un mensaje, hay una señal ahí. Además, más allá de lo que uno pueda ver como una oreja cortada o una cola cortada en los corderos, por ejemplo. Es una forma de registro. El wirim, representación escrita y figurativa. También el wirim no solamente es cuando uno escribe con lápiz y cuaderno. El wirim se entiende también como, por ejemplo, qué sé yo, los animales se le hace wiritu, los animales que son animales, por decirlo de alguna manera, los pillain cuyin, se le hace wiritu cuando participan en los eventos ceremoniales. También hay un concepto que se dice la naturaleza en sí, toda la naturaleza hay figuras. Si uno observa la naturaleza, hay figuras, hay mensaje en ese, por lo tanto, el wirín no solamente se puede entender como un acto de escribir en un cuaderno, con un lápiz, sino que trasciende otros significados. El feyelugón, la mimetización, ¿no? Que podría asociarse a eso, cuando los niños, por ejemplo, se transforman como en animales para representar algo, comunicar algo, o por último lo ven como un juego, como una forma teatral. El pepil cantún, cuando hay ensayo-error, ¿no es cierto? Cuando los niños juegan a algún juego y van ensayando algunas habilidades. El Feumá Cantún, aprender a hacer algo, y ahí ya es un poco más avanzado el nivel, el objetivo de la acción, tiene ya hacer algo concreto. El Azum Cantún, el dominio inicial del oficio, ¿ya? Contenidos culturales y lingüísticos. Dice. Los pueblos originarios tienen un sistema educativo propio basado en la oralidad y de conocimiento y saberes de entorno social y ambiental de pertenencia, de situarse desde una concepción de mundo en permanente relación e interdependencia con el contexto territorial y social. Vivimos entre vidas, en tanto ser humano como parte de la diversidad, no como el centro. Aquí se transmite, ¿no es cierto?, cómo nos concebimos nosotros en la vida, en este mundo, en este espacio que nosotros le llamamos en este espacio el Nagmapu, donde tiene
donde tiene la posibilidad de desarrollarse, de vivir en esta dimensión de material, podríamos decir, en tanto material y espiritual. Respecto al ámbito lingüístico, dice aquí que la lengua, el mapuzungún, el mapuzungún, el chezungún, como quiera que se llame en los distintos territorios, es el habla de los espacios, de la diversidad de los seres que cohabitan los espacios territoriales donde el che, como ser humano, es parte. Esta diversidad constituye la base y sustento de la lengua. O sea, la lengua se sustenta en eso, en esos entes, digamos, no solamente es del uso exclusivo del ser humano, sino que es como la forma también como se comunican los distintos seres naturales que coexisten con nosotros en los distintos espacios. Por eso que se llama Mapuzungún o Mapunzungún, ¿ya? Continuemos con la otra diapo, por favor. Otro de los aspectos importantes a considerar en esto es el tiempo y espacio. La valoración del tiempo pasado. Para nosotros el Cuifi tiene una importancia muy significativa, el tiempo de los ancestros, no del pasado, y nosotros vemos el futuro en el pasado, ¿ya? Es algo, a lo mejor a muchos les puede parecer muy novedoso, pero a nosotros sí vemos los tiempos. Los ciclos de los tiempos remotos, la Huarapta Cuifi, Cuifiyem, Cuifiyetuy, entre otros, muchos otros más, nomenclatura que tienen los tiempos antiguos, no muy antiguos, los cercanos, los actuales y también los tiempos futuros, digamos. También hay otra forma de ordenar los tiempos, que es el ciclo anual, la valoración del cumplimiento de los ciclos anuales. Y yo creo que la celebración del Huechipantu tiene que ver con que en el año existen varios Choquín Monien, que todo, por eso cuando nosotros celebramos el Huechipantu, nuestra rogativa, nuestro yeyipur, nuestro niyatu que hacemos, es que todas estas 4 formas en que se presenta la vida en un año, que serían las cuatro estaciones del año, pero que desde nuestra lengua, nuestro quimón, sería el Omelí Choquín Monien. Tenemos el Puquem, el Pegú, el Antunguen y el Rimú, ¿ya? El Puquem asociado a un espacio también que sería el Picún, el Pegú estaría asociado con el Labquén, el Hualén estaría asociado, y el Antunguen estaría asociado al Huillimapu, y el Rimu al Puelmapu, ¿ya? Y así da vuelta, hay una vuelta, y se cumple un ciclo, un año en Wincazugún, ¿no? Entonces, y nosotros vivimos en una permanente, tal vez, temores de que los ciclos anuales no de repente dejen de existir. ¿Qué pasaría si el sol en el invierno que se va hacia el norte no regrese? ¿Qué pasaría con las vidas? Entonces, por eso estamos en un permanente temor, digamos, de que de repente deje de funcionar el ciclo natural del universo, del cosmos, de nuestros territorios. Eso afectaría, bueno, hasta ahí llegaríamos nomás. Entonces, es por eso que siempre estamos alerta, digamos, atentos a que eso no ocurra, y ahí es donde cumplimos como la misión del ser humano, es mantener el equilibrio, poner en equilibrio la naturaleza, ¿ya? Están los ciclos lunares, que ahí, bueno, no lo voy a leer todo porque vamos para avanzar más. Están los ciclos de la noche. Acá abajo dice, se considera que el Che, tanto especie, tiene como función espiritual y ética ser garante, ayudar al cumplimiento de cada proceso cíclico temporal con el fin de garantizar el equilibrio necesario para las vidas, ¿ya? Esa sería una de las funciones primordiales del ser humano, y nosotros nos concebimos de esa forma. Avancemos, por favor. Avancemos con la diapositiva. Amulepe. Ya, después tenemos el sistema de creencias, la espiritualidad, relación hombre-naturaleza. Ahí, en el Mapu, Perimontún,
Yamuwen, Ekuwen, son principios. Concepción cíclica de la vida y la muerte. Nosotros concebimos la vida y la muerte como una sola cosa, no porque uno dejó de respirar, muere, sino que la vida se va a otro espacio, a otra dimensión, y de allá nuevamente vuelve, por eso que es cíclica. Complementariedad de los espacios cósmicos, Wenumapu, tierra de arriba, y los del Naumapu, tierra de abajo. Aquí nosotros tenemos estas dos formas en que se ve la vida, del Wenumapu y el Naumapu, a diferencia de otras religiones, en este caso tal vez la cristiana, que solamente alude, digamos, al Wenumapu, a todos los seres del cielo, ¿no? De arriba, y condena, digamos, las fuerzas que están acá abajo, ¿ya? Y la asocia a fuerzas negativas, y nosotros complementamos las dos. Para nosotros estas dos dimensiones son importantes y son los que generan la vida y mantienen la vida y nos dan la vida y el conocimiento y todo eso. Concepción de dualidad en ordenamiento cósmico de la diversidad de vida. O sea, aquí nada lo hace un solo ente, sino que aquí todos, a la responsabilidad, digamos, de todo lo que existe es la responsabilidad dual. Y eso se transmite desde lo macro a lo micro. Piam, relatos sobre Yitun Monien, relatos fundacionales que explican el origen del tiempo y el espacio y la especie humana y mapuche en particular. Aquí nosotros podemos dialogar, y de hecho se han hecho encuentros, diálogos, digamos, en relación a... Me acuerdo que una vez en Tirúa se hizo un diálogo sobre el origen del tiempo y el espacio. O sea, un tramo que hubo ahí, estuvieron algunos científicos hablando sobre este tema, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un conocimiento sobre eso, pero esos conocimientos lamentablemente hoy día están casi perdidos y nadie lo toma en cuenta, sino que el proceso de colonización religiosa ha hecho de que pensemos de que no es, en otras formas, digamos, en que se explica el principio de la vida, ¿ya? También tenemos como algunos elementos que son a considerar en nuestro movimiento, en nuestras vidas, el Yafkan, el Huelulcawún, el Noremowún. El Yafkan, el Huelulcawún, es como un principio de desequilibrio que los seres humanos a veces involuntariamente nos sucede, pero también está la otra parte, digamos, del Noremowún, de ponerse en equilibrio. Y muchas veces los desequilibrios son necesarios para volver a ponerse en equilibrio y lograr aprendizaje y Kimón en el movimiento. Avancemos, por favor. Propósito de la educación mapuche. Bueno, esto es sabido y se ha dicho muchas veces: el ser quimche, ser tumeche, ser noche, ser nehuenche. Ser quimche es tener conocimiento, ¿no? Saber comportarse, saber situarse, ser ubicado, podemos decirlo. Ser tumeche, ser buena persona, solidario, empático. Ser norche, ser persona equilibrada emocionalmente. Ser nehuenche, tener las otras tres para ser nehuenche, porque el nehuenche es la persona que tiene esas tres condiciones anteriores, y eso lo hace ser nehuenche. ¿Ya? Avancemos. Después el otro ámbito es el educador tradicional como poseedor de esta pedagogía propia y como puede tributar la implementación de la asignatura lengua y cultura. Bueno, aquí, de acuerdo a mi experiencia de trabajo con educadores tradicionales, por medio de la evaluación, que los procesos de contratación, porque yo participo en la organización ACELOAM, y por mucho tiempo hemos hecho este trabajo de contratar los saberes lingüísticos y culturales a los educadores tradicionales. Por lo tanto, después tenemos que entregar informes, tenemos que reflexionar sobre su respuesta y entregar, digamos, alguna... entregar esto bien elaborado al ministerio, y ahí, por lo general, los resultados han sido estos.
que los educadores tradicionales, en su mayoría en la evaluación, hay más que están en el nivel intermedio, que no es, que está entre el básico y el avanzado, y aquí, y después los básicos son los que los siguen, y hay menos que son avanzados. Eso indica, digamos, de que el educador tradicional no está en una muy buena posición, digamos, situación, en cuanto al conocimiento de la lengua y la cultura. Por lo tanto, va a ser muy difícil de que pueda atraer, digamos, toda esta pedagogía ancestral y pueda transmitírsela a los niños. Y yo no estoy diciendo de que son buenos o son malos, sino que son también en muchos territorios, el tema de los territorios aquí, hay muchos territorios donde la lengua está en un contexto de sensibilización, otros de revitalización. Nuestra realidad es muy diferenciada, entonces los educadores que viven en esa zona tienen mayores problemas que los que viven en zonas donde la lengua y la cultura está mejor posesionada, ¿no? Para que no se sientan mal los educadores. pero si queremos transmitir, digamos, esta pedagogía propia, sí o sí tienen ustedes o tenemos que nosotros entender, comprender y manejar estos conocimientos que les estuve hablando anteriormente. Si no, no vamos a poder, no vamos a poder transmitir bien nuestro Quimén, ¿ya? Va a estar a media. Y todos aspiramos a lo óptimo. Entonces, hay un gran desafío ahí, compartido, diría yo, entre Ministerio de Educación y entre educadores tradicionales y también sociedad mapuche. ¿Por qué no? ¿Por qué organizaciones, qué sé yo, no sé de qué manera se podría hacer para poder recuperar todo este quimón y manejar este quimón? Entonces, hay muchos educadores que carecen, digamos, de un manejo teórico y práctico de los conocimientos ancestrales. Avancemos, por favor. Aquí hay unos principios mapuches sobre la adquisición del conocimiento. Muchos educadores tienen una práctica muy básica del mapuche moñén, antagónica al principio educativo mapuche, que es Conifegumeo Chefei Fei Welakini, Real Quintunmeo Miaulai Taché, lo que le dije delante. O sea, aquí, si uno se involucra en donde está el Quimón, si uno participa y es parte de eso, va a aprender con significado, digamos, ese conocimiento. Se ha constatado que hay educadores que jamás han participado en ceremoniales como Guillatún, Palín, Satún, Guillatún, Guillatuima. Entonces, si no participan en esto, si no son parte de eso, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a lograr comprender o dimensionar la vida, digamos, espiritual con la vida material de acá? Si no escuchan a los puloncos, cuando, por ejemplo, en un Palín, en un Guillatún, en un Satún, en un Guillatuima, bajan a hablar los ancestros de esa persona. Bajan de 4, de 8 generaciones atrás, vuelven los chaqueches a hablar y le vienen a hablar a sus descendientes. Y que la enfermedad que tiene tal persona se debe a que no hay una continuidad, digamos, en el hilo histórico del tiempo temporal, que se ha cortado. Han habido algunas cosas que no ha permitido que eso se haya permanecido, y eso es lo que provoca desequilibrio, enfermedad, y es un tema generacional, y es una enfermedad, digamos, que le llega a la familia. Entonces, y ahí vienen a hablar los chaquecheyem, vienen a hablar nuestros ancestros, de 4, 5, 8, hasta 8 generaciones atrás. Y si la persona no está participando ahí, no está ahí, ¿cómo va a escuchar? ¿Cómo no va a tener? Tiene una posibilidad, pero maravillosa, de poder escuchar a sus ancestros, pero si no participa ahí, si no está ahí, no va a poder hacerlo. Por lo tanto, se pierde esa posibilidad de aprender y de ir dimensionando la vida actual con la vida de esa vida de esos tiempos, porque ahí vienen a hablar
ahí se habla de la geografía, se habla de una serie de realidades que habían en ese tiempo y las que hoy día no hay, o las que también hay y todavía se permanece. Entonces ahí uno va construyendo su quimán, ¿ya? Entonces por eso yo les digo a los peñas, a las bien educadores tradicionales que no todos, ¿no? Son algunos tal vez, pero esta realidad existe en los educadores tradicionales. También hay muchos educadores que profesan otras formas religiosas que los conlleva a tener práctica de vida muy alejada de una forma de vida y de socialización de su cultura ancestral. Claro, porque aquí hay algunas religiones que ven como algo pecaminoso y muy negativo que se participe, digamos, en estos hechos culturales que son nuestros. Y se le prohíbe, digamos, a la persona mapuche que participe en eso. Y de ahí hay muchos educadores que están en esa realidad igual. Entonces yo le hago un llamado a la conciencia de los peñas y de las lamienes, a que piensen, a que reflexionen, a que hagan nenesuam y que valoricen este mapuche monguén. Este mapuche monguén es el que nos da la vida, el que nos entrega quimán, es el que nos pone en equilibrio en cuanto a tiempo y espacio, desde el cuifi monguén a la actual. Cuando Puililgue Tulengan, Feyula Kimaingan, Chumachi y Feler, que es el Tuhachi monguén. Hay muchos pulli, después la persona fallece, los pulli, los espíritus andan sufriendo porque se perdieron esa posibilidad de aprender y de concebir la vida de esa manera. Y ahí recién toman conciencia los pulli, andan llorando muchos pulli, los pullumeñ andan llorando porque no tienen nuevamente el espacio donde poder volver a esta vida, porque como la vida es cíclica, uno de esta vida se va, pasa a otra dimensión, a otro estado de vida, y después nuevamente vuelve y busca, digamos, en uno de sus descendientes para volver. Y cuando no están las condiciones culturales del conocimiento, del quimán, del monguén, sufren porque no pueden llegar en un vacío. Eso. Avancemos. Hay educadores también que están comprometidos con la pedagogía propia de los conocimientos y saberes ancestrales. Bueno, aquí los conocimientos y saberes de la pedagogía propia, dice, prácticamente es posible replicarla en los espacios educativos de la escuela. O sea, no es posible. No es posible porque es un sistema, bueno, la escuela todo se ha dicho, todos lo decimos, que no es un espacio de socialización propia de la cultura, ¿ya? Solamente se pueden hacer algunas cosas muy superficiales. Solo algunos aspectos culturales que no causan tanto ruido, dice acá, se pueden hacer, digamos, en la escuela. Pero hay algunos temas que son bien estratégicos, por ejemplo, uso de los tiempos, manejo de uso de los tiempos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestros propios tiempos, los tiempos permisivos, los tiempos nocivos en nuestra cultura. Y eso no son considerados en el currículum escolar para que se puedan tener alguna forma de aplicación, ¿ya? Y hay otro tema que es muy candente, que es el Kisukuchán. Hay muchos niños que tienen su Kisukuchán y eso no son entendidos. No hace mucho, como 2 o 3 semanas, yo tuve un tema aquí con un nieto que en la escuela se tuvo un comportamiento no adecuado para la escuela, y vino el psicólogo de la escuela a tratar el tema y finalmente el niño tiene un problema, digamos, con su Kisukuchán, con su pulli, con su culme, con su perimontún. Pero eso no lo entienden en la escuela. Por lo tanto, yo le hago un llamado a los educadores, a los profesores, a los directivos de la escuela, a los niveles, digamos, de la institución educativa, que están viviendo en un contexto territorial donde cohabitan con otra cultura y que esta cultura tiene su propia forma, digamos, de comprender y sus propios mecanismos de regularizar sus movimientos, sus vidas, ¿ya? Así es que un pequeño esfuerzo, digamos, de entender. Yo fui a conversar con el psicólogo de la escuela y lo invité a
a que podamos tener una conversación para poder entrar en ¿Quería el escuchar tema, un rato? en el tema de la psicología, digamos, de la psicología del mundo nuestro, del mapuche, y bueno, en relación a la psicología de la cultura tradicional. Ya, entonces todos estos temas, lo anterior sí que provoca una sensación de frustración al ver la asignatura inserta en un sistema escolar tradicional con toda su complejidad normativa provoca varias reacciones y preguntas sin respuesta. Avancemos, por favor. Acá también sale el tema del docente mentor. Este fue un trabajo de, como les dije antes, el tema de la consultoría que hay. Aquí dice una persona, me pareció importante esto, que dice que el docente mentor tiene que estar interesado en el tema. Lo primero tiene que ser voluntario, porque esto yo creo que va para todos los profesores no mapuche, ¿no? Y mapuche igual. Porque la cultura tiene que aprenderla, porque una persona que no ha tenido una introducción en la cultura es imposible que vaya a aprender y que vaya a cooperar con el educador tradicional. Esto en relación a que el educador tradicional no puede quedar solo en la sala, ¿ya? Esto tiene que ver con la dupla pedagógica, ¿ya? Avancemos, por favor. Contextos socioambientales en que los educadores intentan transmitir conocimientos contextuales de la lengua y la cultura mapuche. Aquí es una realidad esto de que las comunidades educativas no definidas sobre la orientación y propósito de IB y de propósito de asignatura. Cada profesor, cada director de escuela, si es que lo piensan, venda a su propia forma, digamos, desde su propia forma, el tema de la educación intercultural, el tema de la asignatura, si es que de repente por ahí se encuentran, seguramente lo tienen como información, pero no hay un proceso reflexivo sobre esto. En ninguna parte yo he podido constatar eso, ¿ya? O tal vez en alguna, por ejemplo, no es que no en todas partes, en algunas partes se dan, en algunas, pero son muy pocas, muy pocas. Hay muchos educadores que están confundidos respecto a su rol y función como educador tradicional. Hay como una corriente de que hay educadores que todavía creen que van a llevar todo lo de la cultura ancestral a la escuela, y cuando allá se encuentran con una serie de obstáculos, se decepcionan. Entonces, y no asumen su condición de educador, que son parte de un sistema hoy día. O sea, yo le he dicho a los educadores tradicionales, está bien, eso, Peñi, pero usted es parte de este sistema. Usted al momento que aceptó ser educador tradicional es parte del sistema educacional chileno, porque hoy día, lamentablemente, la asignatura lengua y cultura del pueblo original está enmarcado dentro de algunas normativas legales, y ni siquiera, y en este tema, digamos, se ha ido perdiendo, el educador tradicional ha ido perdiendo, digamos, su condición de ser educador tradicional, porque también hay muchas cosas que van ocurriendo de manera solapada al interior, ya sea de las comunidades y la forma como el educador llega a la escuela, ¿ya? Si bien es cierto, el decreto 801 establece algunas formas, algunas normas, cómo se debe elegir el educador tradicional y cómo el educador tradicional debe llegar a la escuela, pero en muchos casos aquí corren cosas que no son muy bien vistas, digamos, ¿no? Hay muchos casos en que el educador tradicional lo lleva ya sea el sostenedor o el director de la escuela, pues, y todos los protocolos muchas veces no son tal cual como están escritos, ¿ya? Educadores tradicionales no empoderados de su función de educador como dominio de su lengua y cultura como sustento primordial para su autoestima. Claro, en la medida de que el educador, hay un principio mapuche que dice, Inchinta in mapuche en Kisuta in Kewunmeu, Kisuta in Kimunmu, Rekalu Fulin, Newenchen Yafuyin.
O sea que nosotros, los pueblos originarios, en definitiva, no solamente los mapuches, los pueblos originarios, tenemos una gran fortaleza de donde nosotros deberíamos apoyarnos, donde nosotros podríamos afirmarnos en tanto personas, familia y pueblo. Y el gran poder nehuen que nosotros tenemos es la lengua y la cultura. Pero eso no sucede. Muchas veces andamos más preocupados de aprender otras lenguas que aprender nuestra lengua y nuestra cultura. Entonces, si una persona no tiene dominio de su lengua y su cultura, su autoestima también va a estar débil, ¿ya? Yo no estaría hablando con la firmeza que estoy hablando acá, sin temor a equivocarme. Por supuesto que puedo equivocarme, pero yo tengo claro lo que estoy diciendo. Entonces eso a mí me hace ser una persona con fortaleza. Pero eso no ocurre, digamos, en la mayoría, en mucha gente que son educadores tradicionales. Cuando es ambiguo ese Kimón, también va a ser ambiguo su proceder. Avancemos, por favor. Educadores plantean la necesidad de contar con recursos didácticos con pertinencia cultural, lingüística y territorial. Y aquí, en uno de los trabajos que yo he estado realizando con las comunas, en el proyecto este que le mencioné anteriormente, hay una idea que me gustó mucho. En una comuna salió esta idea. Dice un educador aquí: al trabajar un recurso didáctico no convencional, nos lleva a hacer procesos de reflexión sobre nuestro conocimiento cultural mapuche. Hacer en Enesdoam, que hoy es muy necesario y que no todos los educadores al parecer lo han hecho. Conocer mejor nuestro Kimón sería un buen punto de partida. Lo básico, diría yo, para ejercer de mejor forma el rol de educador intercultural. Yo estaría de acuerdo que en vez de buscar lo bueno de los recursos que hay en las escuelas, aprovechemos esta oportunidad que nos ofrece el Ministerio para pensar nuestra cultura en algunos aspectos que no sea útil, y ordenarla, consensuarla y escribirla. O sea, aquí en esta comuna, que es de Purén, los Peña y las Lamienes plantearon la idea de sistematizar el conocimiento, pero iniciando este ordenamiento del conocimiento y la cultura desde lo básico. Y va a ser, en primer lugar, pensada, digamos, para la educación parvularia. Entonces, con esta idea, obligadamente llegamos al acuerdo de que tenemos que, el trabajo que se está realizando en esta comuna es poder ordenar, sistematizar el Kimón sobre el desarrollo, el proceso de desarrollo visto desde la perspectiva cultural mapuche. O sea, qué elementos, qué cosas, qué se le debe enseñar, cómo se debe cuidar, cómo se debe tratar al niño desde el vientre de su madre hasta todo el proceso de su infancia, todo el proceso, digamos, de edad, digamos, de adolescente, joven y mayor, ¿ya? Ese desafío se plantearon los peñas, dijeron ahí la educadora: si nosotros no tenemos claro eso, ¿qué vamos a enseñar? La educadora parvularia dijo: si yo no tengo claro eso, a veces he tratado de hacer algún trabajo, pero choco con el Kimón y le preguntan a los chaqueches, tampoco saben. Pero yo sé que el Kimón existe, y ese Kimón hay que trabajarlo, y hay que recuperarlo, antes que se pierda. Así es que felicitaciones a los Peña de Purén, ojalá que le esté yendo bien, si están escuchando hoy día. Eso mismo también se sale en la comuna de Cañete. Dice una Lamien, dice y la información que se recopile y ordene puede estar disponible para seguir elaborando recursos didácticos y mejorar lo que ya existe, y si hay algo que no está bien, me parece que por ahí va la cosa. La Lamien de Peña de Cañete. Avancemos, por favor. El tercer ámbito: los recursos didácticos no convencionales que contribuyen a esta pedagogía. Hay muchos recursos didácticos no convencionales, ¿ya?
bueno, aquí ya dije lo que aparece acá. Avancemos en la otra diapo, por favor, para ganar tiempo. Recursos didácticos no convencionales versus recursos didácticos convencionales. Aquí hay un choque en la escuela. Aquí esta cita dice lo siguiente, dice, esos recursos no convencionales estarán validados. Aquí también se deja ver un estado, digamos, de, no sé, pues de dependencia, por no decirlo de colonización, en los educadores también. Claro, esos recursos no convencionales estarán validados por el sistema, por el Ministerio de Educación. Aparecen algunas partes que nosotros como educadores tradicionales que trabajamos la lengua podemos utilizar eso, porque en nuestro colegio nos piden evidencia, nos piden que tiene que ser una guía, que tiene que ser una planificación, que tiene que ser de esta estructura, tiene que ser esto, casi que tiene que tener el nombre de tanto, y uno si le dicen no, hoy día nosotros vamos a salir al patio, hoy día con los niños vamos a trabajar los distintos aligüen, plantas, árboles, qué sé yo, y para ellos no es un trabajo, es como parece que fuéramos a flojear afuera con los niños, como que no trajimos ninguna actividad. Entonces ahora tenemos nosotros un respaldo, se siente respaldada aquí la Lamien, para hablar de esos recursos no convencionales, ¿ya? Avancemos, por favor. Bueno, ustedes deduzcan aquí lo que se puede, lo que sale de estas ideas. Ejemplo de recurso didáctico no convencional. Ejemplo, aquí como ejemplo puse yo el Tabún Palín, encuentro de juego de Palín. Para la realización de este juego, la cultura pucha desarrollaba procesos previos tales como, ya, todo lo que aparece aquí, Mañeluguán, el Antón, Pepilcahuán, Pen, Tucuhuán, Chalil, Tuhuán, Azpunhuán, Palicantún, Nehuaymahuán, Chalin, Tutuhuán, todo lo que aparece ahí es parte, digamos, del juego de un palín en la dimensión, digamos, de los recursos didácticos no convencionales, pero que son de la cultura nuestra, de la cultura ancestral o de la intraculturalidad. Esto muchas veces en la escuela se enseña el palín, pero se enseña así huencha, así por encima, de manera superficial. De acuerdo a una experiencia que yo tuve cuando yo trabajé con niños en alguna escuela, en la Comuna Imperial, estos ejercicios nosotros, esta actividad o este recurso didáctico no convencional, lo hacíamos de acuerdo y hacíamos una recreación de todo el proceso. Porque si tú no le haces, usted no le hace la recreación de todo el proceso al niño, el niño va a aprender cortar las cosas. Pero si tú le enseñas todo el proceso, el niño va a entender y va a comprender y con mucho mejor significado, digamos, el tema del juego del palín, ¿ya? Ese es por poner un ejemplo. No sé si estoy siendo claro en la explicación. Avancemos. Uy, estoy pasado en la hora, pero no me han parado, así es que yo creo que todavía tengo licencia. Algunos minutitos, por favor. Ya. Sí, Ya, gracias. aquí como la misma idea, la misma lógica, aparecen estos otros recursos didácticos no convencionales. Taller de Nguyen. Aquí está la habilidad socioafectiva, UFISA, y aquí todo lo relacionado, digamos, con los animales, lo socioafectivo con los animales, y entre las personas y con el medio ambiente. UFISA, por ejemplo, oveja, UFISA camán, se tiene que hablar aquí en este taller, en esta unidad de aprendizaje que tiene que haber, cómo se cuidan los animales, cómo se cuidaba el pastoreo, la oveja, y con el pastoreo se puede mencionar el tema del territorio, cómo era el territorio ancestralmente, y cómo fue cambiando hasta el día de hoy. El espacio de pastoreo, el quifín oficia, el esquilar ovejas, no solamente cortar la lana, sino que eso involucra una actividad social entre los vecinos, los carucatus. Todo el proceso, digamos, el catriclenén, el chilca, marcar con cortarle la cola, catripilunún, lo que decían de antes, cortarle la oreja a la oveja, los corderos, ¿no? El lavado de la lana, todo ese proceso. Avancemos, por favor.
todo el lavado de la lana. Ahí está dentro como relacionado el tema, digamos, del huitrunco, de los ríos, de los esteros, qué sé yo, de las vertientes, y hay todo en cada uno de esos espacios hay un cuanto recursos didácticos no convencionales. Después todo el desarrollo de habilidades psicomotrices y cognitivas, ese ruecalón, es caminado de la lana, utocalón, ordenar la lana en tira, seguramente de esa manera se puede entender, porque un concepto mapuche es difícil llevarlo al Wincadugún. El Fuwen, el Poftun Fuwen, Tuco Fuwen, Aspa Fuwen, Cuchao Fuwen, Afulcan, Teñido del Hilo, Tuco Fuwen, Huitalun, Muren. Todo el proceso. Pero todo eso tienen, todos esos contenidos tienen contenido, digamos, en Wincadugún, y esos contenidos tienen contenido relacionado, ¿ya? Por lo tanto, aquí puede durar esta actividad o esta unidad puede durar, qué sé yo, todo un semestre, diría yo, o en algunos casos hasta se puede trabajar durante un año, ¿ya? Para iniciar un proceso y terminarlo, y con todo los aprendizajes y todo lo que tiene que aprender un niño, ¿ya? Y no dejar empezado el asunto, estar apurado con el reloj, con los tiempos, de esa manera no hay aprendizaje, no hay aprendizaje. Yo creo que ahí es donde debería haber flexibilización, digamos, en los tiempos, o una planificación, digamos, donde realmente los recursos didácticos no convencionales tuvieran sus tiempos necesarios para ser desarrollados, ¿ya? Y eso seguramente va a entrar en conflicto, digamos, con todo lo que hoy día se establece, digamos, desde el punto de vista curricular, cómo están organizados los tiempos, ¿ya? Avancemos, por favor. Variados tipos de recursos didácticos no convencionales posibles desarrollar con la aplicación de metodología presentada anterior. Ahí aparece el RAG, WIFIN, CEFUN, ROSTRAN, Yaelun, Zamin, Ayekawe. Avancemos, por favor. Ya. Y terminamos la diapo. Bueno, me pasé un poco en el tiempo, pero siempre los tiempos son escasos, ¿no? Deberían haber más tiempo para esto, para conversar, inclusive para intercambiar opiniones. Algún día, y estos mismos talleres los podemos llevar a encuentros presenciales, pues y ahí tendremos la posibilidad de compartir más, intercambiar ideas y enriquecernos más mutuamente. Así es que, de mi parte, muchas gracias. Todas las consultas, todos los comentarios, todas las opiniones, seguramente la veré más tarde, ¿ya? Así es que muchas gracias por todo. Chaltumay, Peucay Almay Pupeñi, Pulamien, Peumayen Com, Tumerca Leiman. Heimunten, Chaltumay, Peucay Al. Chaltumay la mien. Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, agradecemos su tiempo, su experiencia. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Hubo bastantes comentarios, no solamente del tema que nos convoca ahora, sino que también otros comentarios que tienen que ver con la implementación de la asignatura. Bueno, debido al tiempo no podemos darle respuesta a todos, pero cualquier situación en particular pueden contactarse con el coordinador nacional del programa de educación intercultural bilingüe, don Felino García, felino.garcia@mineduc.cl. Pero ahora vamos a entrar al bloque de preguntas específicamente a nuestro invitado, que es don Ernesto Huenchula, y a lo que expuso. Entonces, agradecemos también todos los comentarios, las preguntas, las reflexiones que están en el chat, que pueden ir leyendo también. Y la primera pregunta es de Claudia Torres: ¿cómo los colonizados o colonizadores podemos acceder a lo que hemos perdido generacionalmente?
Esa es la primera pregunta. Don Ernesto. Ya. Los colonizados, Voy a ver, bueno, entiendo que los colonizados somos nosotros, no los mapuches, ¿no es cierto? Yo creo por ahí va la O cosa, los ¿no? mestizos, O los Claudia Torres mestizos, somos, tal o vez. los mestizos chilenos. Ya. Bueno, pero si es que la pregunta viene de alguna persona mapuche o algún mestizo que tiene muy marcada, digamos, su ascendencia con la cultura mapuche, nosotros culturalmente, nosotros nos reivindicamos y recuperamos nuestro cuifique monguén a través de dos formas. Una, hacerse mapuche en esta vida, participar en actividades propias nuestras, participar en todos los tahuones, todos los zungus mapuche. De a poquitito vamos escuchando, vamos aprendiendo, vamos asimilando. Pero también hay otro mecanismo que es propio de la cultura, que cuando las personas son hereditarias de algún don, de algún quimán, que está en su tiempo de desarrollarlo, esa persona, por lo general, esas personas se enferman. Y cuando se enferman acuden a la Huentuchef, a Machi, y ahí los puillis le dicen, usted le pasa esto, usted, por poner un ejemplo, usted se llenó de grano porque su culme le está reclamando algo. El culme es una dimensión espiritual, es el posesionamiento espiritual que tienen nuestros ancestros en uno, en la persona. Y eso está en el cuerpo de uno, está en la sangre, está en el ADN. Entonces, cuando uno no está cumpliendo con cierta forma de vida que es coherente con esa otra dimensión, con ese otro ente, las personas se enferman. Y ahí es como una forma de hacerla reaccionar. Y esas personas al verse enfermas tienen que acudir a la medicina ancestral, y ahí en algún momento le van a decir, mire, usted está mal en su vida, usted tiene esta herencia, qué sé yo, de Machi, pero no está cumpliendo su función, ni su familia anterior. Aquí hay 2 o 3 generaciones que cortaron ese proceso. Por lo tanto, ese espíritu tiene que volver, y nosotros queremos que ustedes normalicen eso, protocolicen eso, y por eso es por eso que la enfermamos usted, porque queremos protocolizar eso. Y cuando la persona tiene un cierto grado de creencia en su Kimun, en su sistema de espiritualidad, va a creer y va a obedecer, y se va a dejar llevar por los espíritus, por lo que le vengan a decir. Y ahí, en algún momento, no se va a dar ni cuenta que va a estar ejerciendo y va a estar asumiendo una forma de vida muy distinta a la que traía, ¿ya? Y no solamente esa persona, sino que la familia completa. Y al par de años, toda la familia se reencontró con su cultura, con su kimón de su ancestro. Pero ese trabajo lo hacen los ancestros también. Pero cuando uno tiene un grado de conocimiento cultural y también no está tan desapegado con su creencia, va a creer y va a ir entendiéndolo. Y va a ir entendiendo, y le van a ir pasando cosas inexplicables, ¿ya? Misteriosas, que las propias personas después no pueden decir lo que le ha pasado. Pero es una forma de cómo se adquiere el conocimiento. Pero también es un asunto voluntario de cada persona. Si uno quiere conocer algo, quiere aprender, es cosa que se disponga, y hacer qué sé yo, comprometerse a aprender, digamos, su cultura, ya sea la lengua, su conocimiento de a poco, pero si no está estas dos cosas complementadas, ese Kimón va a llegar hasta por ahí, ¿no? Hasta por ahí. Sí, eso.
Don Ernesto, hay otra pregunta, porque debido al tiempo nos están solicitando comunicaciones, digamos, como Ya. vamos a acotar. Don Andrés Díaz pregunta lo siguiente: desde su experiencia, ¿qué camino propone usted para fortalecer en los educadores y profesores, educadores tradicionales y profesores, la adquisición de la lengua y los elementos culturales? Es complicada la pregunta, pero de acuerdo a lo que he ido observando, yo creo que los educadores necesitan procesos de formación, yo creo que en dos líneas. Una, digamos, un autocompromiso de ellos con su cultura, con su conocimiento, y que ellos se esfuercen en aprender su lengua y su cultura en su contexto familiar, territorial, comunitario. Y por otro lado, creo que es necesario tener, ir instalando instancias propias mapuches de formación, escuelas propias, escuelas de autoformación. Yo no sé si en contexto de las universidades se podrá hacer esto, porque han habido intentos y no creo que sea muy bueno el resultado, pero deberíamos nosotros los mapuches tener esos centros de formación, donde los educadores tengan que estar 1, 2, 3 años en procesos constantes de formación hasta lograr, qué sé yo, un nivel de conocimiento que le permita manejarse con fluidez, digamos, en el contexto, digamos, de la entrega o de la transmisión de sus conocimientos. Eso. Muchas gracias, don Ernesto. Bueno, señalarle aquí, porque hay unos comentarios acerca, hay comunidades dieguitas acá que están haciendo bastantes comentarios, entonces quiero aclarar varias cosas. Uno, que nosotros el primer webinar de este ciclo, recuerden que nosotros partimos en mayo hasta agosto, primer webinar fue dedicado, digamos, a un estudio sociolingüístico que se realizaron, y ahí estuvieron los pueblos Licanantay, Coya, Dieguita. Así que los invito a la comunidad indígena dieguita para que los pueda ver, escuchar. Yo lo anoté el link en el chat. Qué vergüenza. Y los invitamos para que puedan escuchar. Y por otra parte, bueno, invitarlos a escuchar a los otros webinars que hemos estado realizando y que realizaremos sobre el buen vivir con los otros pueblos. La idea es que estos webinars sean espacio para que todos los pueblos podamos compartir y podamos conocernos, porque yo también pertenezco a pueblos originarios, conocernos e invitar para que podamos repensar y reflexionar. Así que agradecemos que todo el trabajo que se ha realizado, don Ernesto, toda su investigación, sus opiniones, y agradecemos también a todos los participantes, y como les decía, cualquier consulta, por una parte, pueden escribirnos al PIB felino.garcia@mineduc.cl, y por otra parte vamos a subir este webinar en la página del PIB. Así que muchas gracias. Voy a anotar nuevamente la página del PIB, www.pib.mineduc.cl. Así que muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas gracias, don Ernesto. Señorita, ¿puede colocar esos correos por mensaje? Kelaya, Peucayal, Tincunacama, Jiquisincama. Vamos a colocar entonces en la página del PIB para que puedan conectar. Muchas gracias.